Cuando se tocan temas relacionados con el desarrollo personal, proyectos de vida y todos esos temas, muy comúnmente se pide hacer una lista de personas, vivencias o circunstancias que nos marcaron. Una lista para bien y una lista de los que lo hicieron para mal. Y creo que la mayoría de las veces resulta mucho más fácil hacer la segunda lista. La mente humana sigue siendo un misterio y almacena todo sin que esté en nuestras manos qué borrar o qué no. A mí sí me gustaría poder clasificar, guardar respaldo o eliminar archivos, según sea el caso, ¿verdad? Pero pues eso no es posible, en la mente humana no es posible, ahí se queda todo. La diferencia es qué hacemos con eso y más cuando llegamos a los pies de Cristo, porque ahí las cosas cambian radicalmente y todo se vuelve para bien. Yo recordé entonces momentos y personas que con pequeños detalles me hicieron saber y me hicieron sentir lo importante y lo valiosa que como persona, como ser humano y como niña yo era. Y si una persona con tan solo un detalle puede hacer la diferencia en la vida de un niño, ¿cuánto más podemos hacer la diferencia cuando instruimos la vida de los niños y les hacemos sentir y les damos a conocer el valor y la importancia que cada uno de ellos tiene para Dios? El precio que pagó por sus almas y cuánto Dios les ama. Esto definitivamente hace una diferencia muchísimo mayor y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte incluso, y cambiar de manera radical el destino de un niño. Eso es de lo que hoy yo quiero compartir, acerca del valor y la importancia que los niños tienen para nuestro Dios, porque quienes tenemos que entenderlo somos nosotros. Los niños son su especial tesoro y además son clave para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, porque los niños son la generación que hoy está siendo preparada, necesita ser preparada para después ser ellos quien prepare a la que sigue. Y nosotros mismos debemos comprender la importancia y el valor que ellos tienen delante de Dios. Los encargados de darles a conocer ese valor que los niños tienen somos nosotros. En el consultorio del dentista donde acudimos mi familia y yo, tiene un muro que está como formado como si fuera un rompecabezas. Y a mí me gusta sentarme frente a ese muro porque cada una de esas piezas tiene frases distintas. Todas son muy acertadas. Alguna, por ejemplo, dice: si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. La torre más alta empezó en el suelo. Y así muchas frases, pero hay una que yo considero que es la frase más acertada y la que para mí es la mejor frase que está ahí. Y dice: los niños son la muestra más grande de que Dios existe. Y claro que esto es cierto, no solo porque Dios es el dador de la vida, sino por todas las cosas que podemos aprender a través de los niños acerca de Dios. Claro que todas esas cosas son una gran enseñanza y una lección para nosotros a cualquier edad si sabemos verlas. En el pasaje que acabamos de leer, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba enseñando, no solo a sus discípulos, sino a todas las personas que lo seguían. Él estaba enseñando a la multitud y hablaba acerca de temas importantes. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Pues estaban no solamente aprendiendo y escuchando a Jesús, sino haciendo su trabajo como discípulos, cuidando todo lo que rodeaba a Jesús, ¿verdad? Cuidando la logística, porque ellos estaban trabajando para Jesús, no solo aprendiendo. Algo así sería lo que nosotros deberíamos hacer ahora, ¿verdad? Trabajar para el reino de Dios y no dejar de aprender. Y cuando aquellos padres trataban de acercar a sus hijos para que Jesús los tocara, los bendijera, orara por ellos, los discípulos, haciendo celosamente su trabajo, les llamaron la atención a aquellos padres por tratar de acercar a sus hijos a Jesús. Ellos consideraron que lo estaban interrumpiendo y hicieron lo que en ese momento consideraron correcto, ¿verdad?, para su trabajo como discípulos. Y llamaron la atención de aquellos padres, no sé bajo qué palabras, pero me imagino como algo así como: oigan, qué imprudentes, ¿cómo se atreven a interrumpir a Jesús? ¿Que no ven que está enseñando? Está tratando un tema muy importante, pero ¿cómo se les ocurre? No molesten al maestro, ¿verdad? Y yo me pregunto ahora que nosotros somos los que hacemos el trabajo que hacían los discípulos, ¿qué estaremos haciendo nosotros?
considerando que estamos haciendo un buen trabajo, pero que en realidad les estamos impidiendo a los niños llegar a Jesús? ¿Qué estaremos haciendo como congregación? ¿Qué estaremos haciendo como los discípulos de Jesús que ahora somos? ¿Estamos haciendo algo que les impida llegar a los niños a Cristo? ¿Estamos teniendo una actitud correcta o estamos teniendo una actitud que les impide el acceso a Él? Porque nosotros como congregación nos ocupamos de esas cosas, ¿verdad? Porque son cosas importantes, trabajar para Dios. Nos movemos en los ministerios, participamos en los ministerios, pero tal vez estamos dejando de lado lo más importante, que son los niños. Porque definitivamente los niños son la parte más importante de toda congregación, porque una congregación sin niños o que no toma en serio a los niños y no los ve con el valor y la importancia que ellos tienen, es una congregación que su vigencia va a ser muy corta, porque ¿quién se va a congregar entonces después? ¿A quién están preparando para ser los que mañana preparen? Si nosotros como congregación, como discípulos de Jesús, no nos estamos dando cuenta de eso, entonces en realidad estamos impidiendo que ellos lleguen a Jesús. Y a los discípulos, dentro de ese celo con el que hacían su trabajo, ya se les había olvidado una lección y una enseñanza que Jesús poco tiempo antes les acababa de dar. No sé cuánto tiempo antes, pero Él acababa de darles una enseñanza acerca del valor y la importancia que para Él los niños tienen. Mateo 18, en los versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Mateo 18, versículos del 1 al 6 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y más adelante también dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A los discípulos ya se les había olvidado esto que Jesús les acababa de enseñar. Este pasaje aplica también para los niños en la fe, para los nuevos creyentes, que así como los niños llegan a Cristo con toda su capacidad de creer y confiar en Él, pero ahorita estamos hablando de los niños. Jesús entonces acababa de enseñarles, primeramente les estaba haciendo ver la inmadurez y el ego que había en ellos, la inmadurez con la que estaban actuando al hacer esa pregunta. Porque ellos ya estaban pensando en jerarquías, en cargos, en títulos, o yo no sé en qué estaban pensando, pero estaban pensando en quién sería el mayor, quién sería el mejor, quién sería el mayor en el reino de los cielos. Dice incluso en el libro de Marcos, un capítulo anterior al que leímos al principio, que llegando a Capernaum, una vez que estuvieron en casa, Jesús les preguntó a sus discípulos sobre qué discutían en el camino. Les preguntaba no porque no lo supiera, ¿verdad? Les preguntaba porque quería mostrarle lo que había en el corazón de ellos. Y les pregunta entonces, ¿qué discutían en el camino? Y ellos se quedaron calladitos, ¿verdad? Efectivamente ellos habían disputado sobre quién habría de ser el mayor, mostrando totalmente una actitud inmadura, mostrando el ego que como seres humanos de pronto se asoma, ¿verdad? O está escondidito, pero está, porque esa es la condición humana. Pero Jesús, percibiendo el pensamiento de sus corazones, llamando a un niño, les dio una lección. Porque ese niño, mostrando una actitud humilde, creyó a Jesús, confió en Jesús y obedeció al llamado que Jesús le hizo. Porque Jesús no fue y tomó al niño y le dijo: a ver, niño, ven para acá, dame la mano, vente y aquí párate. No, Jesús lo llamó. Y para que ese niño acudiera al llamado de Jesús,
Primero tendría que haber creído en Él y confiado en Él. Si no, ¿de qué manera, verdad? Él con toda la humildad de reconocer y de obedecer fue a Jesús. Es entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos: quien no haga como este niño, quien no sea como este niño, no entrará en el reino de los cielos. A eso se refiere cuando Dios nos dice que seamos como niños, porque de otra forma no podemos entrar a los cielos. No quiere decir que nos vistamos como Chabelo, ¿verdad? Con una bermuda, unos tenis y tengamos una actitud infantil. No se refiere a eso, sino a la actitud de un niño que depende totalmente del Padre. A eso se refiere cuando dice ser como niño, a depender totalmente del Padre, a creer en Él, confiar en Él, obedecer y depender totalmente del Padre. A eso es a lo que se refiere. Y además se les olvidó que había una seria advertencia, porque les dice: ay de aquel que haga tropezar. Y en otras versiones dice: ay de aquel que haga caer y pecar a uno de estos pequeños. Y ese ay de aquel es para ponerse a temblar. Hay mucha enseñanza en este pasaje, y cuando estaba preparando el tema, leyendo este pasaje en especial, saltaban y saltaban lecciones y enseñanzas como una olla de palomitas, una enseñanza, otra enseñanza, y decía yo: ay Señor, por favor ayúdame a estructurar el mensaje porque me saltan tantas enseñanzas, ayúdame para poder darle orden y estructurarlo, para poderlo transmitir. Pero qué terrible castigo les espera a los que dañan y hacen caer a un niño. Qué terrible castigo le espera a quien daña y hace caer en pecado a un creyente, a un niño en la fe. Qué terrible castigo le espera a quien daña y hace que un niño dirija sus pasos por el camino de perdición. Terrible castigo para una persona que daña a un niño, porque a veces la maldad humana pareciera que no tiene límites. La maldad humana es terrible y basta con ver un noticiero. Y cuando se conoce de cerca un caso de maldad donde se daña a un niño, no alcanza la comprensión para entender qué es lo que puede llevar a un ser humano a ser capaz de cometer atrocidades dañando a un niño. Yo viví de cerca cosas que el ser humano de la manera más ruin es capaz de cometer, y hasta el día de hoy mi mente no alcanza a comprender, no alcanza a entender cómo es que cabe tanta maldad en una persona para dañar a los más indefensos. Pero qué terrible castigo les espera a esa persona que daña la vida de un niño, no solo físicamente, sino espiritualmente. Como padres también podemos de pronto impedir que los niños vayan a Cristo, que los niños lleguen a los pies del Salvador. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos impedir que los niños lleguen a Dios? Pues de muchas maneras. Algunas pueden ser tan sutiles que aún nosotros, creyendo que estamos haciendo lo importante y lo correcto, en realidad no lo estamos haciendo. Porque el pasaje que leíamos al principio, vemos a unos padres que buscaban que sus hijos llegaran a Jesús, que los tocara, que los bendijera, que orara por ellos, y lo que encontraron fue el impedimento por parte de los propios discípulos. Pero si eso es triste, más triste es cuando son los propios padres los que estorban y le impiden a sus hijos el llegar a los pies de Cristo, y no hacen ni el más mínimo esfuerzo por hacer que sus hijos lleguen, vayan a Jesús. ¿De qué manera? Pues la primera y la más lógica, cuando no les hablamos de la palabra de Dios a nuestros hijos, porque hablarles y enseñarles acerca de amar a Dios, de conocer su palabra, es un mandato, es una instrucción de parte de Dios para nosotros como padres. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
es una instrucción de parte de Dios el hablar de su palabra a nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, estamos impidiéndoles el llegar a Jesús. Debemos aprovechar cada mínima oportunidad para hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos, porque cada detalle, que si los colores, que si el canto de las aves, el color del cielo, absolutamente todo habla del Creador, todo nos lleva a hablar de Él, todas las cosas. Y todo es oportunidad para enseñarle algo a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, se los estamos impidiendo, porque allá afuera instruye sin descanso. Toda la maldad no necesita, es más, no necesita ser enseñada, porque forma parte de la naturaleza caída. Otra forma en la que podemos impedirles, que también resulta muy lógica, es cuando no los llevamos a la iglesia, cuando no nos congregamos con la regularidad que debiéramos hacerlo, porque congregarnos también es una indicación, es un mandato, una instrucción de parte de Dios para nosotros. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El no congregarnos con regularidad les impide llegar a Jesús, y no por religiosidad, sino porque estamos enseñándoles lo que es prioridad. Nos congregamos por obediencia, pero más aún por gratitud. Pero si nos congregamos un domingo sí, un domingo no, 2 domingos sí, 3 no, pues ¿para qué le digo, verdad? Y no lo digo por religiosidad, esto sí quiero que quede muy claro, sino porque es enseñarles que es importante, que es prioridad. Si de pronto le decimos, es que fíjate hijo que es que hoy juega mi equipo, pues hoy no, ¿qué le estamos enseñando? Si le decimos, ay, es que sabes que estoy muy cansado, fue una semana difícil, estoy algo desvelado, pero mira, aquí nos quedamos en la casa en pijama, en chanclas, y ponemos el servicio aquí en línea, pues teniendo la oportunidad de ir. No es que sea malo ver el servicio en línea, es una bendición. Los medios pueden ser un arma de doble filo, pero en este caso es una bendición poder seguir la transmisión. Pero si lo hacemos teniendo la oportunidad de asistir y no lo hacemos por flojera, porque me duele el pelo, ¿qué le estamos enseñando? Y así lo puedo seguir, la lista es larga. Pero ¿qué les estamos enseñando? Y repito, no por religiosidad, hay que tener mucho cuidado, porque es muy delgada la línea que hay entre lo que es congregarse por un compromiso religioso y lo que es tener arraigado en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios y congregarnos por gratitud. Porque entendemos que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y si no nos congregamos y llevamos a nuestros hijos con regularidad a la iglesia con sincera obediencia y gratitud, les estamos impidiendo llegar a Jesús. O incluso, si los llevamos por religiosidad, y ahí estamos, no faltamos, llueva, trueno, relompe, ahí estamos, pero lo hacemos por religiosidad, pues mejor no se moleste. Les estamos impidiendo llegar a Jesús, porque no se trata del tiempo que pasamos bajo unas paredes, bajo un techo. Se trata de por qué lo hacemos. Así que hacerlo por religiosidad también les impide llegar a Jesús. Y es importante entonces entender esa diferencia, examinar nuestro corazón y tener claro por qué lo hacemos. Eso ya a cada uno nos corresponde preguntarnos en nuestro corazón, ¿por qué lo hacemos? O pregúntale al niño, pregúntale a sus hijos, ¿sabes por qué vamos a la iglesia? Hijo, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y a lo mejor le puede decir, pues ¿por qué tú me llevas? ¿Por qué no me das otra opción? Porque yo sí lo llegué a preguntar y sí. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque no me dejas quedarme, o sea. Pero ellos van entendiendo por qué lo hacemos. Porque nuestra vida va a hablar y les va a decir por qué lo hacemos. Nuestra vida va a hablar y con nuestra forma de vida les vamos a enseñar y a transmitir a nuestros hijos por qué vamos a la iglesia. Si es por gratitud, por obediencia o si es por religiosidad, nuestra vida sin palabras le va a enseñar y a transmitir a nuestros hijos cuál es la razón de congregarnos. ¿De qué manera podemos también como padres impedir que nuestros hijos lleguen a Jesús? Con nuestra falta de congruencia.
Porque si a nuestros hijos les hablamos y les enseñamos acerca de la palabra de Dios, los llevamos a la iglesia, nos congregamos, pero en la casa estamos viviendo de una manera muy distinta a lo que aquí somos o a lo que les estamos diciendo, entonces le estamos impidiendo ir a Jesús. Porque si no somos la misma persona en la iglesia, allá afuera, en la casa, si no hablamos de la misma manera, si no nos comportamos de la misma manera, el niño se da cuenta. Y primeramente le causamos confusión. Causamos una confusión en el niño si no estamos viviendo de la misma manera en todo lugar, porque nuestro cristianismo debe ser, recuerdo un comercial de la vitacilina, en la iglesia, en la calle, en la casa y la oficina, donde quiera que estemos, porque Dios está en todo lugar. Creemos que nos podemos esconder del pastor, del hermano, del ujier, y Dios no nos está viendo, no nos está escuchando. Tenemos que ser congruentes porque si no lo somos, les estamos impidiendo ir a Jesús. Si en la iglesia usamos un lenguaje, pero en la casa otro, pues, ¿para qué le cuento, verdad? Todo eso al niño le genera confusión, pero también le genera un rechazo a las cosas de Dios, porque nos ven vivir con hipocresía, porque bien que se dan cuenta que la palabrota que no soy capaz de decir aquí adentro, sí la digo allá afuera. El niño lo sabe. Si nos ven vivir con esa hipocresía y más aún los tratamos de disciplinar y les exigimos un comportamiento que nosotros mismos no mostramos, pues olvídese que va a llegar a los pies de Jesús. Usted se lo está impidiendo, se lo estamos impidiendo si nos comportamos de esa manera, porque ocasionamos en su corazón un rechazo, incluso podemos ocasionar que llegue a aborrecer todo lo que tenga que ver con Dios, y eso es muy triste, es terrible. Y créame que más esperanza tiene de llegar a Jesús alguien que nunca escuchó hablar de Jesús, a alguien a quien toda su vida se le trató de enseñar, entre comillas, pero vio otra cosa. Más esperanza tiene de llegar a los pies de Jesús quien no había escuchado antes, que quien vio a sus padres actuar con hipocresía. Eso es muy triste porque los niños son un especial tesoro para Dios y daremos cuenta. ¿De qué otra manera se puede impedir llegar a un niño a los pies de Jesús? Pues de muchísimas maneras. Hay más opciones para hacer que un niño se aleje a las que hay para hacer que un niño se acerque, porque todo afuera colabora para impedirles el llegar a Jesús. Todo colabora. Yo recuerdo en algo que nos compartió la hermana Ramoncita, que hacían una pregunta a las personas cuando evangelizan, ¿verdad? ¿Qué se necesita para ir al cielo o qué se necesita para ir al infierno? Y pues para ir por el camino de perdición, pues no se necesita nada, ningún esfuerzo. Allá afuera todo colabora y tristemente a veces dentro de la casa todo colabora. También dice la palabra de Dios que podemos desanimarlos, que podemos impedirles cuando les provocamos a ira. Efesios 6, versículo 4. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo podemos provocar la ira de nuestros hijos? Un ejemplo puede ser cuando les disciplinamos y exigimos de ellos un comportamiento que nosotros mismos no tenemos. Eso, creo que todos podemos tener algún capítulo así guardado, ¿verdad?, en la mente. Cuando alguien injustamente nos castigó por algo que ellos mismos hacían. ¿Verdad que eso da mucho coraje? Pues eso les impide, dañamos su corazón. Les provoca ira y los desalienta. Cuando la disciplina que aplicamos depende más de qué humor estamos, de lo que realmente es justo, causamos mucha inseguridad en nuestros hijos, porque un niño que nunca está seguro de las consecuencias que sus acciones tienen es un niño que va a tener primeramente confusión y que todo el tiempo va a estar siendo provocado a ira, porque no va a ver la disciplina como corrección y como muestra de amor, porque eso es la disciplina, es una de las muestras de amor. Lo va a ver como un ataque a él, como una agresión, y lo va a provocar a ira.
No va a comprender cuándo sí, cuándo no, o entonces qué fue lo que hizo mal o qué fue lo que no, porque no estamos siendo congruentes, no estamos siendo constantes, porque por eso se llama disciplina, por la constancia. Si no estamos siendo justos, les provocamos a ira y les estamos estorbando el llegar a Jesús. O cuando la supuesta corrección, porque esta es una de las cosas que me da mucho coraje cuando algún niño pasa por estas cosas, cuando la supuesta corrección resulta ser la burla, el ridículo o la humillación para el niño, porque increíblemente, pero hay algunos padres que utilizan estas formas como recurso o como forma de castigo. Estos métodos, ¿cómo no va a causar ira en los niños? ¿Cómo no va a causar rencor? Estas formas de castigo, estas supuestas formas de disciplina. Y algunos dicen, es que lo hago para que se haga más fuerte, para que allá afuera nada le dañe. No, eso no es así. En cambio, la disciplina y la amonestación del Señor da fruto apacible de justicia, aunque al principio no les guste o no lo entiendan, pero llega el momento en que aquello da fruto. En cambio, cuando solamente se les disciplinó, entre comillas, causando en ellos ira y rencor, va a dar otro tipo de fruto, que no es precisamente apacible y de justicia, sino un fruto que nadie quiere ver en sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra de Dios nos da instrucciones para corregir a nuestros hijos, pero no de una manera injusta, porque eso los desanima. ¿De qué otra manera podemos impedir que nuestros hijos vayan a Jesús? Hay algunas maneras también que no son nada sutiles, que son muy directas y que increíblemente algunos padres son quienes las fomentan. Y aún la palabra nos da ejemplo de padres que, actuando mal, han instado a sus hijos no solo a no acercarse, sino a hacer lo que a Dios le desagrada, sin importarles nada más que buscar sus propios intereses. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos del 2 al 4, dice así: Segunda de Crónicas 22, versículo 2 al 4. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, quien también anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Qué increíble, ¿verdad? Que sea una mamá, un papá, que deliberadamente instruyan a sus hijos, pero para el mal. Qué triste y qué increíble que haya padres que de una manera deliberada y abierta les instruyan para hacer lo malo en aras de sus propios intereses, de sus propias ambiciones. Y más triste todavía, en este caso me parece lo más triste también, que Ocosías, siendo un hombre de 42 años cuando comenzó a reinar, su madre aún ejerciera tal influencia y manipulación en él. Eso está más triste, porque ya no estamos hablando de un niño, estamos hablando de alguien que ya tenía toda la capacidad, se supone, y el discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal, y que todavía su madre, buscando sus propios intereses y sus propias ambiciones, lo manipulara a los 42 años. Dios nos libre, porque yo también tengo hijos que, si Dios permite, llegarán a esa edad y más, si Él lo permite, y Dios nos libre de ser una mala influencia. El libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 6 al 8, dice así: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Leyó bien, ¿verdad? Instruida primero por su madre. Es una verdadera tristeza, una tragedia que un padre, una madre,
instruye a un hijo para la maldad, por intereses y ambiciones propias. Como padres debemos estar muy atentos para guardar nuestro corazón y no desviarnos por intereses propios, para no inculcar en nuestros hijos conductas que desagradan a Dios, porque estas son cosas que son palabras mayores y tal vez por nuestra cabeza no pasaría, ¿verdad?, pedirle tal atrocidad a uno de nuestros hijos, pero espiritualmente hay atrocidades también que les llevamos a ser instruidos por nosotros y no nos damos cuenta. La palabra de Dios nos enseña sobre la influencia que como padres podemos tener en nuestros hijos. El Salmo 127 dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, como flechas. ¿Y a dónde se dirige una flecha? Pues a donde sea lanzada, porque la flecha no se va sola. A donde sea dirigida, al blanco que sea dirigida, es ahí a donde va a llegar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Qué alivio, ¿verdad? Qué alivio saber que también de esa manera se puede influir para bien. Para Timoteo, el haber visto en su madre y en su abuela una fe auténtica, una fe no fingida, es lo que le lleva a los pies de Jesús. De ellas aprendió seguramente a vivir en integridad y en una fe auténtica. ¿Y cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la instrucción principal que como padres podemos dar a nuestros hijos para no impedirles el llegar a Jesús, sino al contrario, influir en ellos para poder llegar a Él? Muy sencillo, ¿verdad? Aquí nos dice, viviendo una fe auténtica, no fingida. Que nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de conducirnos sea exactamente la misma, donde quiera que estemos, tanto aquí en la iglesia como allá afuera, porque aquí es muy fácil. Aquí es muy fácil dar buen ejemplo. Aquí sí, bien amable. Les ponía un día el ejemplo a los niños de una persona que en la iglesia alguien la pisa, ¿no? Y, perdón, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Pero la pisó el niño afuera y lo deschongó con un jalón de remolino. No podemos tener una actitud para con los de afuera y otra para con los de adentro. Y esto no significa vivir una fe auténtica, no fingida, no significa que somos perfectos y que vamos a ser perfectos o que tenemos que serlo, porque ni como padres, ni como personas, ni como nada podemos ser perfectos. Pero mientras nuestra fe sea auténtica, sea no fingida, nuestro Padre, que sí es perfecto, nuestro Padre Celestial, Él nos va a ayudar. Primeramente enseñándonos a nosotros mismos y también nos va a respaldar para instruir la vida de nuestros hijos, porque no olvidemos que vamos a dar cuentas, porque la palabra de Dios dice que si aún de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas, ¿cuánto más nos va a pedir cuentas del Señor sobre esas personitas, sobre esas almas que le pertenecen a Él y que nos entregó para ser guiados, para ser guardados, para ser instruidos y encaminados hacia Él? Ezequiel 18:4 dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Las almas son del Señor, todas, la de los hijos, la de los padres. Instruyamos entonces a los niños desde el principio, porque nadie nace con el deseo natural de obedecer a Dios. Nadie. Y basta con observar el comportamiento de un bebé para darse cuenta de eso. Yo creo que todos lo hemos observado, ¿verdad? Al niño hay que enseñarle a compartir, porque es lo primero que menos sabe hacer. Al niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, porque eso lo hace por naturaleza, a responder con golpe o con mordida, porque uno de mis hijos mordía a los bebés, a otros bebés, y nadie le enseñó a morder. Nadie le enseñó a morder y fue difícil quitarle ese hábito, esa costumbre, pero nadie le enseñó a hacerlo.
Un bebé cuando tiene un objeto cerca, le gusta, lo toma, solo porque le gusta, sea de él o no sea de él. Y no lo deja agarrarlo para que vea cómo se pone. Es que lo malo está ya en la naturaleza caída, ya eso nadie lo tiene que enseñar. Pero tenemos que enseñar lo contrario, tenemos que instruirlos. ¿En qué momento? Aún desde antes de nacer. Aún desde antes de nacer, porque un niño pequeño, tal vez su pensamiento, su entendimiento aún no está desarrollado y no puede comprender el contenido de nuestras palabras intelectualmente, pero espiritualmente sí. Y la palabra nos da prueba de eso, porque cuando María, que ya esperaba a Jesús, va y visita a su prima Elizabeth, que también esperaba a Juan el Bautista, dice en los evangelios que cuando María entra a la casa, el bebé que estaba dentro del vientre de Elizabeth brinca, salta y reconoce al otro bebé que estaba en el vientre de María, reconoce a Jesús. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Por eso debemos hablar a nuestros hijos aún desde antes de nacer. Qué privilegio para quienes aún no son papás o están a punto de serlo o están planeando serlo, poder tener esa oportunidad. Hablar a sus hijos aún desde que no nacen, porque su espíritu empezará a ser alimentado con la palabra de Dios. Qué privilegio, qué privilegio. Todo niño necesita conocer de Cristo. Proverbios 29:17 dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Todos queremos descansar y que nuestra alma tenga alegría, ¿verdad que sí? Yo tristemente recuerdo, viví un caso de cerca de alguien que era, pues no quisiera usar esa palabra, pero negligente con el cuidado de sus hijos. Y decía que no había problema, que ella hablaba con ellos, que platicaba, que se tenían mucha confianza, y les dejaba libres hacer lo que ellos quisieran, pero para ella ocuparse de sus propias cosas, para que no la molestaran, para que la dejaran ir a gusto a donde tenía que ir, y decía, no hay problema, yo platico. Y cuando llegué a decirle, oye, ten cuidado porque ya viste que se está juntando con tal persona, no, pero yo platico, no, todo bien. Y, bueno, ella feliz, no invertía, quiero esto, sí, está bien, me das permiso, sí, vete, mejor. No invertía, y yo decía, bueno, pues uno no puede meterse tanto, ¿verdad? En lo que pude lo hice, pero de forma prudente, pero llegó un punto que dije, bueno, yo me voy a buscar problemas si yo estoy ahí, ¿verdad? Pues no. Yo podía darme cuenta de cosas que tal vez ella no o no quería. Y un día algo se me olvidó, vivíamos en una casa donde la cochera, el barandal era muy bajito, y si se nos olvidaba dejar algo en la cochera, pues olvídese, no iba a amanecer. Entonces un día me acordé que dejé unas sillas de plástico y otras cosas, y me paro, y eran como las 2 de la mañana. Me asomé por la ventana y dije, ay, si están las sillas, voy a guardarlas. Y cuando salgo a la cochera por las sillas, veo a esta persona que ahí iba caminando. Entonces me le quedé viendo y dije, sí es. Y le dije, ¿a dónde vas? ¿Qué pasó? Es que estoy buscando a mi hijo. Pues, ¿qué le digo, verdad? Su hijo tenía apenas 8 años y lo estaba buscando a las 2 de la mañana. Pero estaba tranquila, no crea que asustada. Estaba tranquila porque no era la primera vez. No era la primera vez, nomás que no me lo platicaba porque pues ya sabía lo que yo le iba a decir, ¿verdad? ¿Quién no quiere descanso para su alma? Invirtamos ahora. Si sus hijos aún están pequeños o aún está planeando tenerlos, qué privilegio. Qué privilegio, porque invirtiendo ahora se va a poder dar el lujo de que su alma descanse mañana. Y no al revés, porque si usted quiere invertir ese orden, hoy quiere descansar, hoy quiere darle descanso a su gusto personal, a sus tiempos. Es que yo trabajo mucho y es el único, pues que se salga mejor porque yo, traigo los pies hinchados, no, yo no quiero batallar. Bueno,
descanse ahorita, quiere invertir mañana, le va a salir más caro. Eso es más caro que deberle una tienda, ¿verdad? No digo el nombre. Disfrute ahora, pague después. Pero el orden correcto es: invierta ahora, disfrute después. Tenemos que empezar temprano. Los niños son la tierra más fértil y la siembra nos toca a nosotros. Entre más temprano actuemos, mayor oportunidad tendrán nuestros hijos de entregar una vida completa al Señor. Porque quienes nacen en un hogar cristiano donde se vive una fe no fingida, no conocen otra cosa y no van a querer otra cosa, no van a anhelar otra cosa. De pronto el mundo parece que jala un poquito, pero mientras ustedes se mantengan bajo la cobertura del Señor y en obediencia y buscándole y siguiendo sus instrucciones, ese niño se va a mantener. Ese niño se va a mantener y va a tener la oportunidad de entregar una vida completa al Señor. Porque quienes hemos conocido ya de adultos, pues ya le entregamos menos años. Y quienes, por ejemplo, las personas que visitan en el asilo y que recién están conociendo de su Señor y Salvador, pues ya le entregaron menos años, ¿verdad? Pero qué privilegio que una persona pueda entregar su vida completa. Se va a ahorrar largo sufrimiento, porque yo una vez les pregunté a las personas del asilo si ellos les gustaría cambiar algo de su vida. Pues, ¿usted cree que no? Por supuesto que a algunos hasta las lágrimas se les salieron, porque de esas cosas que incluso ellos querían cambiar, eran para muchos la razón de estar ahí ahora. Claro que lo querían cambiar. Dios nos ayude, ¿verdad? Para no invertir el orden y que podamos darle la oportunidad a nuestros hijos y no robarles la oportunidad de entregar una vida completa para el Señor. Yo crecí en un barrio de muchos contrastes y era común en ese lugar, no digo el nombre, ¿verdad? No vaya a herir a alguien, a faltar al respeto a alguien mencionando el lugar, pero es un barrio donde hay muchos contrastes y era muy común ver todos los días vidas destrozadas por la maldad y oprimidas por el enemigo. Eran personas, para mí no era nada extraño que camino a la primaria, a la secundaria, de pronto yo tuviera que bajar de la banqueta o rodear porque había personas tiradas, inconscientes, presas de los vicios, de muchas cosas. Y para mí eso no me daba miedo, porque para mí no era extraño, era el pan de todos los días. Y más cuando ya empezaba a caer la noche, bueno, pues por ahí había muchos negocios de esos que funcionan en la noche, ¿verdad? Ya sabe. Y para mí no era extraño ver ese tipo de personas, tanto hombres como mujeres, personas de todas las edades. No me daba miedo, para mí era de alguna forma, pues no quisiera decir normal, porque gracias a Dios nunca lo vi del todo normal, gracias a Dios. Les digo que era un barrio con muchos contrastes. Y con alguna de esas personas yo llegué a platicar. Yo les preguntaba: oye, ¿tú tienes papás? ¿Tuviste papás? ¿Tú fuiste a la escuela? Y sí, para muchos sí. Había algunos que ya no podían ni siquiera sostener una plática ni medianamente coherente, ya sus mentes estaban muy perdidas. Pero había otros, y que no eran tan grandes, eran jóvenes que, bueno, yo los veía como señores, pero hoy sé que no tenían ni más de 20 años, pero yo los veía como señores ya. Y les preguntaba acerca de su vida, y tristemente todo comenzaba en la infancia. De algunos conocíamos a sus padres y bueno, podíamos entender la razón por la que ellos estaban en esas condiciones, porque eran del mismo barrio, pero había otros que no, y había uno que incluso llegaba de vez en cuando un carro elegante a buscarlo, tratándoselo de llevar, aunque sea el peluquero, y ni a eso se dejaba, era su familia. Y pues era conocido de todos, porque pues él vivía en la calle, y muchas personas como él había. Había también había una vecindad a unas puertas de mi casa, pues donde había varios cuartos de ahí estaban ocupados por mujeres que trabajaban en los negocios que mencioné, ¿verdad? Los que funcionaban de noche. Y era muy triste la vida de ellas. Yo me acercaba a ellas porque les hacía mandados. Y llegué a platicar con ellas, incluso ellas a su manera me daban consejos, ¿no? Me decían:
nunca dejes de estudiar, ten cuidado, no hagas caso, no confíes en todas las personas. Fíjese, puedo decir que me cuidaban más afuera que adentro de mi casa, ¿eh? Ellas me daban consejos y llegué a platicar acerca de la infancia y la verdad es que ellas habían pasado por cosas muy tristes, muy duras. No era por nada que ellas habían llegado a esas condiciones, pero lo más triste es que luego eran los hijos de ellas los que estaban por las calles con la mente extraviada, presa de adicciones. Y yo recordaba siempre eso, de que todo comenzaba en la infancia, que para esas personas, algunas situaciones, a veces por sus propios padres, alguien les había robado la oportunidad de conocer al Señor, de llegar al Señor. La infancia es un punto de partida. ¿A dónde vamos a dirigirla? La infancia es un punto de partida y nuestras acciones u omisiones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo física, sino espiritualmente. Porque en estas personas yo podía ver cómo era la diferencia entre la vida y la muerte. Y sus vidas estaban tan destrozadas que de pronto alguno de ellos ya no amanecía. De pronto ya salíamos y bueno, ya uno más ya se lo estaba llevando el CEMEFO y eso era muy triste. En medio de todo eso crecí y gracias a Dios que nunca lo vi del todo normal. De alguna forma Dios me hablaba y me hacía ver que eso no era normal y le voy a decir de qué forma lo hizo. Esto sí es algo que yo quiero compartirle para que usted pueda entender que nosotros podemos hacer la diferencia. Había una familia, eran dos familias, pero había una de ellas en especial, donde la mamá, yo puedo decir, era la señora Rosario, doña Chayo le decíamos. Ya era una señora que yo veía grande, ella tenía hijos adultos, tal vez no era tan grande, ¿verdad? Yo tengo hijos adultos, creo que no estoy muy grande, pero yo la veía grande, la señora ya sus hijos eran adultos. Ella me observaba, con quién yo andaba platicando, con quién me acercaba. Ella sabía que yo me metía a esa vecindad porque les hacía el mandado y pues me ganaba algo, ¿verdad? Y ella me cuidaba, me decía ten cuidado, mira, no vayas. Y ella era una persona que yo puedo decir que era, como en la palabra de Dios dice que era la madre y la abuela de Timoteo. Ella era una persona con una fe no fingida. Y aún desde su manera, porque lo hacía a la religión tradicional, pero una persona que yo podía ver que en realidad amaba a Dios, que en realidad buscaba a Dios, aunque lo hacía de la manera en que la religión tradicional lo hace. Lo poco que yo llegué a aprender acerca de Dios cuando era niña fue por ella. Yo era muy miedosa, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo cerrar los ojos me daba miedo, terror, así que imagínese para irme a dormir. Era verdaderamente un tormento todos los días. Lo oscuro me daba mucho miedo y yo vivía en una casa antigua. Entonces imagínense los pasillos y los techos de qué tamaño eran y eso para mí era terror. Terror cada noche, era una verdadera tortura. Y ella me decía, no tengas miedo porque los niños son de Cristo, me decía. Los niños tienen ángeles que Dios manda para que los guarde, tú no tengas miedo. Me decía, tú canta. Yo, ¿y qué canto? Me decía, ¿tienes miedo? Canta. Y me enseñó la canción que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Yo tengo un amigo que ¿verdad que todos la conocemos? Me decía, tú canta eso cuando tengas miedo. Y yo ya estaba en las noches cantando eso. Ella de verdad era una mujer con una fe no fingida, aunque lo hacía a la manera tradicional, de la religión tradicional. Era una persona que a su manera buscaba acercarme a Dios. Y yo tengo una foto donde esa foto tengo 6 años. Yo solamente tengo 3 fotos de mi infancia. Pues en aquel tiempo no había celulares, ¿verdad? Que ahora traen miles ahí en la memoria. Pero yo solo tengo 3 fotos de mi infancia. Una cuando tenía 1 año, otra cuando tenía 6 y otra cuando tenía 12. La que más me gusta es cuando tenía 6 años y le voy a decir por qué. Estas personas que de alguna manera, aunque a la manera tradicional, buscaban acercarme a Dios. No sé si a usted le tocó, usted recuerde que cuando uno estaba en un evento religioso o caminando por el centro o en un jardín, por ejemplo en el Parque Alcalde, algo así, había fotógrafos que sin avisarle tomaban foto y luego se la querían vender.
Pues estando en un evento religioso, yo tenía a esta persona a mi lado derecho, la recuerdo muy bien, que me dijo, ella sabía mi modo de vida, entonces sabía mis necesidades y sabía de qué manera hacerme que yo me acercara a Dios y le pidiera por esas necesidades, ¿verdad? Que ella como adulta pues se daba cuenta de lo que yo vivía. Y se acerca a mi lado derecho y me dice, cierra los ojos y empieza a pedirle a Dios que tu vida cambie. Cierra los ojos y empieza a pedirle a Dios por tus padres. Y cierra los ojos y empieza pero ya sabe que a mí me daba miedo cerrar los ojos. Entonces yo no cerré los ojos. Yo me quedé solo viendo al frente, escuchándola a ella, pero con todo mi corazón, porque yo confiaba en esa mujer. Yo confiaba en ella. Y si ella me dijo, Dios te está escuchando, yo tenía la seguridad y la certeza que Dios me estaba escuchando. De verdad, así como nunca antes. Entonces ella me dijo, Dios te escucha. Empieza a pedirle lo que tú necesitas, empieza a hablarle y dile que te cuide y dile esto. Y ella me estaba ya aconsejando del lado derecho. Y yo me recuerdo que yo solo me quedé viendo al frente porque no quería cerrar mis ojos. Y yo empecé a pedirle. Y recuerdo exactamente cómo se lo pedí. Y dije, Dios, dame una vida distinta. Una vida diferente. Ayúdame a ser diferente. Yo no quiero ser como el ejemplo que yo he visto. Yo no quiero ser como todo lo que veo a mi alrededor. Dame una vida diferente. Y sabe que ese fotógrafo captó ese momento. Tengo mis ojos abiertos porque le digo, no los quise cerrar. Por eso esa foto me gusta, porque yo sé lo que yo estaba pensando. Y sé que no es casualidad que el fotógrafo tomara esa foto en ese preciso momento. Porque esa foto, antes de yo llegar a Cristo, me dio la esperanza de que Dios me había escuchado. ¿Y sabe qué? A causa de una mujer que fue lo suficientemente sensible para hablarme de Dios. Y sabe que un día recordé a esa familia. Recordé a esa familia. Gracias. Y para Dios no hay casualidades. Hace 4 años, yo ya no los volví a ver desde que era niña, pero nunca voy a olvidar lo que ella hizo por mí. Hablarme de Dios. Con pequeños detalles me hizo saber que yo era importante para Dios. Y recordar eso fue pieza clave para que yo no cayera en vicios, para que yo no llegara a ser como aquellas mujeres a las que les hacía el mandado. Porque si yo crecía en medio de eso, ¿qué cree que sería de mí ahora si yo no llego a los pies de Cristo? Si aquel momento no me hubiera sostenido, porque aún antes de conocerle, antes de llegar a Cristo, yo tenía la firme convicción en mi corazón de que yo quería ser diferente. Que yo quería ser diferente y salir de ese lugar, no por el lugar, no por hacer menos el lugar, porque a veces lo veo con cierta nostalgia, pero también con cierto miedo, porque ese lugar no ha cambiado, sigue igual de terrible como lo recuerdo hace días. Pasamos por ahí en auto, iba con mi hija, con mi yerno, y casi les estaba dando el tour. Les decía, mira aquí a la derecha, es esto, mira aquí esto, o sea, no, pues aquí sí está feo, me decía mi yerno. Sigue siendo un lugar terrible. Sin embargo, dentro de todo lo terrible, Dios tuvo cuidado de mí y envió personas como aquella mujer, como la señora Chayo, como doña Chayo, que fue suficientemente sensible a la voz de Dios para acercarse a mí y hablarme de Él. Y hace 4 años, usted sabe que estamos vigilados por los medios electrónicos, ¿verdad? Por las redes, y a nosotros que nos encanta estar ahí. Y me salió en Facebook una celebración navideña de una iglesia cristiana. Y cuando abro el Facebook y veo una de las fotos, que fue la que me pareció ver a esa señora. Y dije, es la señora Chayo. Y entonces abro la foto, hago zoom, dijo, es que sí parece la señora Chayo. Y entonces entro a esa página y empiezo a buscar en más fotos, pero el corazón así de sí es la señora Chayo. Y entonces me encuentro una foto de toda la familia de ella, toda la familia.
Los recuerdo perfectamente a cada uno. Gracias a Dios tengo buena memoria. Los recuerdo a todos. Y la señora ya muy viejita, ya muy ancianita, los dos, los papás, son la señora Rosario y Roberto. Entonces yo entro y veo todas las fotos y veo que esa foto donde yo vi a toda su familia decía: hoy honramos la vida de nuestros hermanos Rosario y Roberto, un matrimonio que durante tantos años ha sido fiel y hoy cumplen 60 y no recuerdo cuántos años de matrimonio, y que nos honran con sus vidas y con su ejemplo. Dije, claro que son ellos, claro que son ellos. Dije, Dios, yo quiero que ella sepa el impacto que hizo en mí. Y también me maravillé, porque no es casualidad que yo viera esa publicación, yo no la estaba buscando, no es casualidad. Dios me mostró que así como ella fue sensible, lo suficientemente sensible como para acercarse a mí y hablarme de Dios, pensé en el pasaje de Cornelio, en el libro de Hechos. Recordé a Cornelio cuando un ángel le dice: porque tus acciones han subido para memoria a nuestro Dios. Y yo sé que Dios, no sé desde cuándo sucedió, pero sé que Dios la rescató a ella, porque yo muchas veces cuando yo me convertí decía: Dios, ¿qué sería de aquella familia? Yo sé que te amaban, yo sé que esa mujer de verdad pagaba el precio por ser fiel a tu palabra, y aunque a su manera, que era la religión tradicional, lo hacía, yo sé que lo hacía de corazón. Señor, no sé qué es de esa familia, pero rescátalos, sácalos de la idolatría y dales la verdadera vida, porque ella, sin saberlo, me la dio a mí con unas simples palabras. Y mire que Dios me permitió ver que así lo hizo. Me dio mucho gusto. Escribí a la página de esa iglesia, pero no me contestó nadie. No me contestó nadie y no volví a escribir. Solamente en esa foto dejé un mensaje y no me contestaron. No sé si al día de hoy no lo vieron, pero ya ahorita lo de menos sería es que lo sepan. De verdad mi corazón dio un vuelco de gratitud de ver que Dios hizo en ellos su obra redentora, porque gracias a la sensibilidad de esa mujer despertó en mí el deseo de conocer a Dios, deseo de conocer a Dios, que finalmente un día me llevó a sus pies. Todos somos el resultado de las oraciones de alguien, todos. No nos lleva el humo a los pies de Cristo, nos llevan las oraciones de otros, aun cuando nosotros pensamos: es que a mí nadie me invitó, a mí no, porque ese fue mi caso. A mí no me invitó nadie, una persona no me invitó, a mí me invitó directamente el Espíritu Santo. Yo no conocía personalmente ningún cristiano, o por lo menos yo no sabía que conocía a algún cristiano, alguna persona cristiana. Simplemente un día fue tanta mi necesidad, que Dios mismo tuvo misericordia de mí y me llevó al lugar correcto. Y finalmente me dio lo que un día le pedí: una vida diferente, una vida distinta, una vida que desde el primer momento le pude entregar a Él, y que si hasta el día de hoy he permanecido, no es porque sea muy buena persona, ni porque porque yo sea nada. Hasta el día de hoy he permanecido porque la misericordia de Dios es lo que me sostiene, porque así como a los niños los jala el mundo, a los grandes también. No de repente queremos actuar a nuestra manera y no a la de Dios, pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y si hasta el día de hoy me he sostenido, es gracias a Él, y le pido que me siga sosteniendo. No le entregué una vida desde niña, pero sí desde el día 1 que yo le conocí, porque Él me concedió lo que yo le pedí, una vida diferente. Y esa vida diferente ya no es mía, ahora es de Él, porque dice su palabra: con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Y mientras Dios me tenga con vida y aliento, mi vida es suya, mi vida es suya. Y puedo equivocarme, no soy perfecta,
pero Él es quien me sostiene. Él es quien me sostiene. Y yo quise compartirle esto hoy para poderle transmitir la importancia y la diferencia que podemos hacer en la vida de una persona. Porque la sensibilidad de una mujer me alcanzó a mí y alcanzó a los míos. Y espero en Dios que alcance a todas mis generaciones. Espero en Dios que cada uno de mis hijos pueda transmitir a sus hijos estas palabras también. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia y cuerpo de Cristo? Mientras el enemigo acecha a nuestros niños, porque cuando digo nuestros niños no me refiero solamente a nuestros hijos. Cuando digo nuestros niños me refiero a todas esas almas que le pertenecen a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Mientras el enemigo acecha con mentiras disfrazadas de verdad y perversiones disfrazadas de progreso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe que hoy resulta más caro podar un árbol que pagar un aborto? No le estoy mintiendo, usted lo puede ver. No le quiero decir la cifra, porque de verdad que me da más tristeza. Pero sale más caro pagar el permiso para podar un árbol que pagar un aborto. Sale más caro tirar un árbol que apagar una vida que le pertenece a Cristo. Pero sabe que también hay muchas otras formas de matar espiritualmente. Porque un bebé que se aborta es un bebé que se le quita la vida. Se le impide nacer, venir al mundo. Pero cuando se mata espiritualmente a un niño, se le impide nacer de nuevo, nacer en Cristo, si le impedimos llegar a Él. Eso también es matarlo espiritualmente. Y eso es más triste que un aborto, porque un bebé a quien se le apaga la vida en el vientre, esa alma es de Cristo. ¿Y a dónde va? Con Cristo. Pero si nosotros hacemos pecar a un niño, ensuciamos su alma y lo matamos espiritualmente, conduciendo sus pasos por un camino de perdición, ¿a dónde va a ir su alma cuando él muera? Eso es más triste aún entonces que un aborto. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a ser tan egoístas? Si usted tiene la oportunidad de bendecir la vida de un niño, hágalo. Porque aquel simple detalle que una mujer tuvo un día conmigo, de unas simples palabras, de enseñarme un canto, de decirme no tengas miedo, Dios te escucha. Y en determinado momento decirme habla porque Dios te escucha. Yo le creí. Si usted tiene la oportunidad de bendecir la vida de un niño, hágalo. Hágalo porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo física sino espiritual. No solo física sino espiritual. Todas las personas de las que yo me rodeé de niña, solo vive una. Solo vive una porque la mayoría no llegó ni a los 20, 25 años. Se quedaron atrapados en el vicio. Los asesinaron por involucrarse en cosas que no debieron. Y si yo estoy aquí no es porque yo haya sido muy buena. Es porque la mano de Dios me sostuvo y me dio el discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Y sabe que me dio también su respaldo, porque aun cuando personas cercanas a mí consumían delante de mí y me invitaban, respetaban el hecho de que yo no lo hiciera. Nunca nadie me obligó. Dios respaldó ese querer como el hacer que había en mi corazón desde entonces. Por favor, bendiga la vida de cada niño si tiene la oportunidad. Dele a conocer el valor que delante de Dios tiene para que eso pueda hacer la diferencia. Y quizás nunca vea el resultado, o tal vez sí. A mí todavía me gustaría que esta mujer supiera lo que en mi vida hizo, el impacto que su sensibilidad
que su corazón tuvo para Dios, para hablarme a mí acerca de Él. Quisiera que ella lo supiera, pero pues eso no es lo importante. Lo importante es que ahora yo también pueda hacer la diferencia en otros. Y usted también pueda hacerlo, porque usted no sabe de qué manera puede cambiar la vida de un niño. Y cambiando la vida de un niño, cambia la vida de muchísimos más, porque le espera toda una vida, le esperan más generaciones por venir. Así que no seamos negligentes y no nos quedemos de brazos cruzados, simplemente Él disfrutando venir aquí. Qué padre la alabanza, me tocó, ay Señor, la adoración, hoy tu palabra me llegó. Sí, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos la quedamos? No podemos permanecer de manera egoísta disfrutando de una vida en Cristo cuando no estamos haciendo nada por la parte más importante que una congregación tiene, que son los niños. No solo los de aquí, los de afuera, todo el que ve son almas que le pertenecen a Cristo. Y si en su mano está poder hacer algo, hágalo. Claro, con prudencia, ¿verdad? Porque hoy es difícil acercarse a un niño por tanta maldad que hay. Por eso ya no se toman fotos como la que a mí me tomaron. Porque hoy si ven a alguien tomándole foto a un niño, es un delito. Pero yo, gracias a Dios, tengo esa foto que me recuerda que Dios escucha. Que Dios escucha. Y sabiendo ahora esto, yo quiero que oremos. Primeramente, que Dios nos ayude y examine nuestro corazón y nos permita ver qué estamos haciendo o incluso qué hemos hecho con la vida de nuestros niños. ¿Qué les enseñamos? Si nuestros hijos están pequeños, gloria a Dios, qué grande oportunidad. Si nuestros hijos ya crecieron, en Dios todavía hay esperanza. Si como padres nos equivocamos, Dios sigue teniendo el control y dará oportunidad. Si usted confía, si usted tiene fe. Yo creo que es un buen momento para examinar nuestro corazón y poder reconocer delante de Dios si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores que han dañado el corazón de nuestros hijos, si de alguna manera les hemos impedido el llegar a los pies de Cristo. Este es momento de reconocerlo para que el enemigo deje de señalarnos, para dejar de sentirnos culpables de haber sido omisos ante la instrucción que Dios nos dio para encaminar la vida de nuestros hijos hacia Él. Si hemos cometido errores, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios y ahora nos conceda la oportunidad de poder reparar el daño si es que en nuestras manos está. Porque un simple hijo, perdóname, basta para sanar un corazón que tal vez sin darnos cuenta dañamos. Un cambio de actitud y nuestros hijos van a notar que algo en nosotros está cambiando. Un simple cambio de actitud puede hacerle sentir a un hijo lo amado que es. Así que yo le invito que cada uno examine su corazón. Que cada uno examine su corazón no para culpa, sino para poner su esperanza delante de Dios, para que ahora sea Él quien equipe y prepare a cada uno de nosotros como padres para poder encaminar la vida de nuestros hijos, que aunque ya sean adultos tal vez en muchos casos, Dios nos respalda como padres para que si no es con palabras, aún sea con nuestro propio ejemplo. Y si aún y eso fuera posible para nosotros por la forma en que la relación se da, dice la palabra de Dios que clamemos. Lamentaciones 2:19 dice: clama, levántate y clama.
Clama por tus pequeñitos que desfallecen de hambre de justicia, de hambre de amor, de hambre de conocer al Señor, y que en esa hambre tal vez buscan la solución o es ser llenados con las cosas de este mundo. Levántese, dice ahí Lamentaciones 2:19, en medio de la vigilia, en medio de la noche, levántate, da voces y clama delante de tu Dios por esos pequeñitos. No pierda la esperanza de que sus hijos caminen con el Señor, pero hay que empezar nosotros primero. Levantemos nuestras manos en oración y no desfallezcamos. Comprometámonos con el Señor para que de esa manera Él pueda obrar en nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra que nos confronta, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la instrucción que ya nos has dejado, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque si nosotros aún tenemos la oportunidad de guiar hijos pequeños, Señor, gracias, ayúdanos a no fallar y a no hacerlos caer, Señor. Padre, pero si te hemos conocido, Señor, en una edad en la que ya no hemos podido tener la oportunidad, Señor, de encaminarlos desde niños, Padre, respáldanos ahora, Señor. Danos la oportunidad de poder vivir una vida diferente y de esta manera, Señor, poderla transmitir también a nuestros hijos, Señor. Tengan la edad que tengan, Señor, que su vida sea para ti, Señor. Si hay aquí, Señor, oh Padre, si hay padres, si hay madres, Señor, clamando por la vida de sus hijos, a los que ven encaminarse por un camino, Señor, que les está llevando a perderse. Padre, levanta el corazón de estos padres, Señor. Levanta sus brazos y fortalécelos, Señor, para que en medio de su clamor, Señor, el corazón de sus hijos pueda ser transformado, Señor. Háblales de día y de noche, Señor, y propicia un encuentro con estos hijos, Señor, oh Padre, para que ellos puedan volver sus ojos a ti, Señor, y que si hay daño en su corazón, Señor, si hay dolor en su corazón, Señor, seas tú sanándoles, Señor. Levanta a los jóvenes, Señor, que están cayendo en adicciones, Señor. Levanta a los jóvenes que están cayendo, Señor, en relaciones tormentosas, Señor, en relaciones que les están dañando, Señor. Levanta a los jóvenes que están siendo llevados por la corriente de este mundo, Señor, y que no encuentran, Señor, cómo llenar un vacío en su corazón que solo tú puedes llenar, Señor. Guarda la vida de estos jóvenes, Señor. Guárdales para el día de su salvación y que sus padres, Señor, puedan tener la certeza, la esperanza y la confianza, Señor, que tú estarás sacando del mal camino, Señor, a cada uno de sus hijos y llevándolos, Señor, por el camino recto que conduce, Señor, a la vida eterna. Fortalece y respalda a cada uno de los padres, Señor, que hoy claman por sus hijos, Señor. Y fortalece y respalda a cada uno de los padres que tienen la bendición y la oportunidad de guiar hijos desde temprana edad, Señor. Aún hijos que aún no han nacido, Señor, pero que ya desde hoy están preparando su corazón para poder guiar los pasos de ese pequeño que tú has de conceder, Señor, en sus brazos. Padre, levántanos para como congregación, Señor, hacer el trabajo correcto y entregarte buenas cuentas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo ego, a dejar, Señor, toda impiedad, oh Dios, a dejar todo orgullo y a dejar todo aquello que estorba, Señor, y que aún creyendo hacer un trabajo para ti estorbamos, no solo a los niños, sino a nuevos creyentes, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, para recibir con los brazos abiertos y amorosos que solamente tú puedes, Señor, poner en nosotros a las almas que han de llegar, Señor. A cada niño, no solo en edad, sino a cada niño en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser estorbos, sino ser, Señor, quienes conduzcan a otros hacia tus caminos, Señor. Padre, perdónanos, ayúdanos, Señor, respáldanos. No permitas más que el enemigo nos señale y atormente nuestra conciencia pensando, Señor, en lo que tal vez no hicimos a tiempo o lo hicimos mal, Señor, porque estábamos pensando en nuestras propias necesidades, Señor, en nuestros propios intereses. Perdónanos, Señor, y no permitas que el enemigo nos señale y que el enemigo nos condene, Señor. Haznos libres, Señor, de toda condenación y respáldanos ahora para levantarnos, Señor, y proclamar tu nombre y de esta manera, Señor, poder entregar a nuestros hijos en tus manos, Señor.
Sé tú con nosotros, Señor, y levanta esta generación, Señor, para que levante y glorifique tu nombre y puedan entonces preparar, Señor, a la siguiente generación, oh Padre, para que el reino de tus cielos, Señor, sea expandido, Señor, porque el día se acerca, Padre, porque todas las almas son tuyas, Señor, porque las almas de nuestros hijos, Señor, te pertenecen. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que nos confronta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy haces libre nuestro corazón de toda condenación y toda culpa, Señor. Gracias, Padre, porque hoy en lugar de condenación pones esperanza y certeza, confianza de que la vida de nuestros hijos, Señor, está en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Maestro, he oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy, Maestro, mi corazón necesita en donde tú, mi Dios, y rey estés. Si es tu deseo, ponte de pie y dile: transforma tu vida, transforma.